pues en un minuto así empezamos, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Esto ya está en marcha. Ahí está. Pero yo sigo viendo... vale, ahora ya me veo la cara. Y cámara. Pues nada, eso en un momento empezamos, ¿vale? Ok. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva charla de las charlas divulgativas que organiza la sede de la Universidad en la Ciudad de Alicante y que coordino yo, tengo la suerte y el honor de coordinar. Y en esta ocasión tenemos dos charlas que van relacionadas. La primera la tenemos hoy, jueves 25, y la próxima la tendremos el martes 29. Son dos charlas sobre un periodo de la historia de Hollywood que nos gusta especialmente, que es esa transición entre los 70 y los 80. Y antes de hablar un poco de esa presentación, de esa época, pues quería presentar a mi invitado, recordándoos que si algunos de vosotros tienen algún problema para conectarse, podéis llamar al teléfono de la sede 965 14 53 33 y nuestra compañera Susana os explicará cómo podéis solucionar vuestros problemas de conexión con la charla. Pero para hablar de este periodo que tanto nos gusta y que hemos llamado entre Star Wars y los Goonies, ¿de acuerdo? Tenemos a mi amigo, compañero y luchador de mis batallas cinéfilas desde los años 80 y 90, Iván Escoda, escritor y divulgador. Muchas gracias, Iván, por estar con nosotros. Nada, a ti por invitarme y a toda la gente que nos va a ver. Gracias. Uh-huh. ¿Te hace ilusión esta charla o qué? Sí, porque me parece interesante. Es un poco diferente. Ese cine un poco ahí camuflado de esta época que vale la pena recordar y que sobre todo que mucha gente quizá no haya visto. Y son peliculones. Uh-huh. Pues muchas gracias, Iván, y recordar a las personas que están asistiendo a la charla en directo, de manera online, que en cualquier momento nos podéis hacer preguntas por el chat, bien a todos los que estamos presentes o a alguna persona en concreto, a Iván, a mí, ¿de acuerdo? Y pues iremos contestando a vuestras preguntas, ¿de acuerdo? También recordad que esta charla, por si tenéis algún amigo o amiga que no ha podido eh, asistir hoy y seguirla, pues será subida a la página web de la sede de la Universidad de Alicante y podréis verla en diferido en cualquier otro momento, ¿vale? Bueno, pues recordar un poco que tenemos como invitado a Iván y que vamos a tener 3 bloques de películas. En cada bloque, Iván comentará 2 películas y yo comentaré otras 2. Y os pediremos que en cada bloque elijáis vuestra película favorita de esas 4 o, aunque no la hayáis visto, la película que más que Iván o yo más os han convencido para verla, ¿de acuerdo? Porque al final el objetivo de estas charlas, más allá de elegir una película, que es simplemente un juego, es recordar, redescubrir o daros a conocer películas que a nosotros nos gustan bastante, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a explicar un poco ese contexto de por qué esta charla se produce en Hollywood. Iván, si quieres comentar cualquier cosa, no dudes en interrumpirme sin ningún Vale. problema, ¿vale? Si te apetece, comenta cualquier cosa. Se produce una ruptura, primero una ruptura a finales de los 50 con el sistema de estudios, los años 60 empiezan las producciones independientes y a finales de los 60, con películas como El Graduado o Easy Rider, empieza el New Hollywood, que es un momento de máxima libertad creativa para los directores. Hollywood no sabe muy bien qué le gusta al público y lo deja en manos, esa elección de temas y de estilos, a los directores jóvenes que salen de las escuelas de cine, como Spielberg, como Lucas, como Martin Scorsese, como Peter Bogdanovich
o como también De Palma, por ejemplo, o Coppola, ¿vale? Entonces, ese periodo maravilloso del New Hollywood empieza a decaer con el éxito de Tiburón y Star Wars, que son dos películas maravillosas, pero que dan un cambio de paradigma, porque Hollywood se da cuenta de que ya no necesita tanto la opinión de esos autores, sino que con hacer películas high concept, es decir, películas que puedan gustar a mucha gente y con una gran promoción, pues tienen casi el éxito asegurado. Pero en ese periodo entre mediados de los 70 y mediados de los 80, que es cuando ya llega el cine juvenil y el cine más comercial de los años 80, con Rambo y demás, pues hay un periodo muy interesante, ¿verdad, Iván? Un periodo que a nosotros nos gusta especialmente. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues ya digo, ahí se descubren como películas que están un poco ahí a medio camino entre lo comercial y lo interesante. Y hasta estos tiempos no se ha vuelto a recuperar un cine así con Tarantino. Pues hay mucha referencia en el universo de Tarantino a todas estas películas y tal que bueno, que vamos a comentar. Ujú. Entonces, esta época es de esas épocas que a mí me interesan mucho históricamente, que hay un combate, una lucha, cruenta o no cruenta, entre dos estilos, dos maneras de entender el arte, en este caso, pero también fue la vida, la política. Y hay un cine que tiende ya al cine ochentero, mucho más comercial, quizá más infantil, y ya desde los años 70 se hace ese tipo de cine. Pero al mismo tiempo está compitiendo con ese cine, un cine más setentero, si lo queremos llamar así, que mira menos a la taquilla y más a contar buenas historias, más adultas y más exigentes con el espectador. Evidentemente, ahora nosotros sabemos quién ganó esa batalla. Lo ganó claramente el cine más comercial, como era previsible. Pero en ese momento no lo sabían. Había directores que estaban convencidos de que el público iba a apostar por un cine más adulto, más comprometido, y otros que apostaron claramente por lo comercial. Y al final, pues se impuso el cine comercial en la producción hollywoodiense. Pero este es un periodo mágico donde igual puedes encontrar una película de zombies, que una película de tiros, que puedes encontrar una película como París, Texas, por ejemplo, que la va a comentar Iván. Y a mí es una época que me fascina, porque la producción es muy variada y no está tan etiquetada. Ahora las películas están muy etiquetadas, los trailers, no sé cómo lo ves tú, Iván, son como contratos con el espectador. Te ponen el tráiler y ya es como un contrato, como al espectador o a la espectadora. Como no le den exactamente lo que dice el tráiler, ya se siente estafado y a mí a veces me gusta que me cuenten algo diferente a lo que me propone el tráiler, siempre que sea más interesante. No sé cómo ves ese tema tú. Sí, eso es verdad. Y además que hoy en día todos los trailers son iguales. Y los Mm, trailers antiguos molaban más. Mis favoritos son los de más atrás, incluso los de Hitchcock. sí. Y luego también quería comentarte lo que has dicho, que hay directores como Walter Hill, que vamos a hablar hoy de él, que están en esos dos mundos, en ese cine setentero y también en el cine comercial, con películas como Límite 48 horas o Ujú, Cinco Carlos Rojo. Y eso también es curioso, que están un poco en los dos mundos, haciendo películas para esas dos vertientes. ujú. Sí, porque yo es que creo que al final los artistas, los directores y los guionistas de esa época, lo que realmente se planteaban era contar historias. Y luego ya veríamos si era comercial, si no era comercial, si era profunda, si no era profunda. Y ahora creo que hay, cuando alguien hace una película, está como muy ya pensando exactamente a qué público se dirige, a qué plataforma de streaming se dirige. Está todo como demasiado encorsetado. En aquella época había mucha más libertad creativa. Nos referimos en las producciones de Hollywood, porque ahora hay mucha libertad creativa en el cine indie, pero el cine indie normalmente tiene poco dinero. Aquí lo bueno es que podías hacer locuras con mucha pasta. Sí, efectivamente. Es como que ahora, como si las películas no fueran de los directores, sino como que fueran un producto de empresas o de los mismos productores. Y antes Ujú, eran más los mismos directores que también eran guionistas y ujú. también como que si las ideas fueran mejores. Incluso las ideas de Spielberg de antes me parecen mejores que las de ahora. Y con Brian De Palma y compañía pasa lo mismo. Había algo mágico en esa época, que además en esa época es como que todo molaba. Molaba la NBA, molaba el cine, molaba todo. Y ahora está el tema como bajando un poco y el cine está incluido también en ese bajón. No en picado, pero la cosa es diferente hoy día. Sí, yo lo que creo que al final las tendencias y las dinámicas se contagian. Cuando tú estás en una época de efervescencia cultural,
pues estás intentando ser el mejor y competir con... Y cada película de Brian De Palma hacía que Scorsese quisiera hacer una película mejor. Y se influían mutuamente de manera positiva. Y creo que ahora eso mismo en el cine comercial no existe tanto. Posiblemente en el cine indie sí que se están haciendo cosas muy interesantes, en el cine independiente, en el cine alternativo, pero en el cine de Hollywood, que tiene ese dinero para hacer el cine que nos gusta espectacular, ahora mismo es más complicado. Está todo muy encorsetado. Pero bueno, deciros que esto es una doble charla. Hoy la tenemos con Iván Escoda y el próximo martes la tendremos con mi compañera Flavia Bernárdez. Hablaremos también de este periodo de los finales de los 70 y principios de los 80, pero centrado en un cine más cotidiano. Pero hoy vamos a hablar de lo siguiente. Lo hemos dividido en tres grandes categorías. Una de grandes autores, grandes directores de la época haciendo películas maravillosas. Otro llamado máxima tensión, que son thrillers que nos gustan mucho. Y por otro lado, algo tan de aquella época que son las calles peligrosas, ¿no? Películas sobre lo excitante y peligroso que era deambular por las calles en los 70 y 80, ¿no? Y bueno, vamos a pasar al primer bloque, que son los grandes autores. Y siempre eh, recordamos otras películas que podrían haber estado perfectamente en nuestro cuarteto de seleccionadas, pero que no hay que elegir, ¿no? Y tenemos hay películas que nos gustan mucho, como Amenaza en la sombra, de Nicolas Roeg, con Donald Sutherland, que nos parece estupenda, Alerta Misiles, de Robert Aldrich, La zona muerta, de David Cronenberg, o A la caza, la muy polémica película de Friedkin con Al Pacino sobre buscando a un asesino en los bares de ambiente gay de finales de los 70. ¿Hay alguna película de estas que quieras decir algo, que quieras hacer un pequeño comentario antes de pasar a nuestras seleccionadas? Sí, a mí me gusta, o sea, me gustan todas, ¿no? Pero La zona muerta me mola mucho por el tema de que es Cronenberg. Y Cronenberg aquí empezaba a despuntar con Cromosoma 3, con escanes, con Videodrome, y ya estaba el hombre llamando la atención. Iba a pegar el pelotazo con La mosca, pero La zona muerta es muy curiosa esa mezcla, perdón, de Cronenberg y Stephen King, ¿no? Es un poco, ¿qué más puedo pedir en esta serie B? Para mí, sin duda, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Iván, es una de las mejores adaptaciones que se ha hecho nunca de una novela de Stephen King. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además con Martin Sheen y Christopher Walken. Es que es bastante potente la cosa. Que Christopher Walken está estupendo, está increíble. Sí, Siempre está estupendo, pero aquí es brutal. en todas las películas efectivamente tiene ese toque, esa esencia suya que es genial. Pues yo os quería recomendar, me imagino que Iván también, Amenaza en la sombra, que es una película un poco desconocida de un director curioso como Nicolas Roeg, con un gran reparto formado por Donald Sutherland y Julie Christie, y que es una película que es un ejemplo perfecto de arte visual. Grandes escenas de la película son solo visuales. Ujú. No hay demasiado diálogo, y es una película que transmite las emociones a través de las imágenes. Bueno, pues pasamos a nuestro cuarteto. Y bueno, ahí tenemos estas películas que hemos seleccionado, que son Atlantic City de Louis Malle, Ladrón de James Caan, Sangre Fácil, la ópera prima de los hermanos Cohen, y París, Texas de Wim Wenders, película realizada en Estados Unidos, ¿vale? Y Atlantic City es una obra maestra para mí sobre la decadencia de una persona que realmente nunca fue grande, pero que cuenta que lo fue, ¿no? Está dirigida por Louis Malle, que es el director de películas tan maravillosas como El soplo del corazón, El fuego fatuo o Adiós muchachos. Es una de las películas que hizo en Norteamérica. Esta es una cinta de producción canadiense, ¿de acuerdo? Que se hizo en el momento en que Atlantic City se estaba reconstruyendo. Atlantic City fue una ciudad esplendorosa en los años 30 y 40 por los casinos, entró en decadencia y aquí se estaba intentando reconstruir y volver a su esplendor. Es una película, curiosamente, que se hizo con capital público canadiense. De hecho, a Louis Malle le metieron mucha caña para que terminara la película antes de finalizar el año 80 para poder tener los beneficios fiscales. Y protagoniza a Susan Sarandon, que en ese momento era la pareja sentimental del director francés Louis Malle. ¿Qué nos cuenta Atlantic City? Pues nos cuenta la historia de un gángster decadente que nunca fue grande, que simplemente fue el matón, el adlátere del verdadero gángster potente y que se enamora
aspirante a croupier de los casinos, que es Susan Sarandon. Hay una escena famosísima en la película en la que él observa por la ventana cómo ella, que trabaja como camarera en un restaurante de ostras, como para quitarse el olor del pescado, se limpia con zumo de limón, ¿no? Y es una escena muy, muy sensual, muy erótica, en la que vemos a Burt Lancaster cómo se está enamorando de Susan Sarandon. Burt Lancaster, digamos que vive de una mujer ya mayor que en cierto modo lo mantiene, es un personaje bastante patético en realidad. Y hay un tema de drogas por ahí que funciona más bien como MacGuffin que otra cosa. Es una, como os digo, es una cinta muy recomendable. Además, refleja lo que era la reconstrucción de la ciudad in situ. Hay imágenes brutales de demolición de edificios que son únicas, porque son algo que está ocurriendo en ese momento. La atmósfera es terriblemente decadente. Y bueno, algunas cosas sobre la película, pues deciros, por ejemplo, que es una de las 26 películas en toda la historia que fue nominada a los 5 grandes premios. Es decir, película, director, guión, actor y actriz. ¿De acuerdo? Pero es de las 6 únicas, de esas 26, de las únicas 6 que no se llevó nada. ¿De acuerdo? Optó a los grandes, a los Big Five, pero no se llevó nada. También es muy comentado en internet el hecho de que el gran favorito para el Oscar de ese año era Burt Lancaster, pero que Jane Fonda hizo mucha campaña por su padre, por Henry Fonda, para que ganara el Oscar en El Estanque Dorado. Henry Fonda estaba ya pues muy mayor, muy enfermo, y eso colaboró en que Burt Lancaster, que muchos consideran que era el verdadero merecedor del Oscar, pues no lo consiguiera. Hay que decir que Henry Fonda fue el primer elegido para este papel, pero al final lo rechazaron por sus problemas de salud, y que antes de ofrecérselo a Burt Lancaster pasó por las manos de James Mason, Laurence Olivier, James Stewart y Robert Mitchum, pero al final recayó en Burt Lancaster, ¿de acuerdo? Y que estuvo a punto de morir, además durante al final del rodaje, porque tuvo una operación rutinaria de vesícula, pero claro, ya el hombre ya estaba mayor y tuvo que recibir muchas transfusiones de sangre para no palmarla, ¿no? Y no sé, es una cinta que os recomiendo muchísimo. La vi hace poco, relativamente poco, hace como un año y se mantiene perfecta. Los personajes están magníficos. Eh, Se nota ya que llegan los 80 porque aun siendo una película muy decadente, el final es un final feliz, por llamarlo así, y creo que es uno de los grandes trabajos de Louis Malle en Hollywood, y están todos los actores estupendos. No sé si contaros algo más, porque tenemos poco tiempo, pero a ver si alguna curiosidad más que os quería comentar. Bueno, para el papel de esta mujer mayor, que es la que mantiene económicamente a Burt Lancaster, le ofrecieron el papel a Ginger Rogers, que lo leyó y se horrorizó porque la película es bastante tremenda, hay consumo de drogas, sobredosis, ¿no? Y bueno, la buena de Ginger Rogers dijo que ¿cómo os atrevéis? ¿Cómo pretendéis que mi carrera acabe con esta porquería, ¿no? Pues se equivocó, ¿no? Pero rechazó el papel. No sé si quieres comentar alguna cosilla de Atlantic City, Iván, si la recuerdas o la tienes lejana. ¿Cómo? Esta peli la tengo muy lejana, ¿eh? Me reservo con tu permiso para Ladrón. En Ladrón sí que quiero decir alguna cosa. Perfecto, muy bien. Es que quiero siempre darte paso por si quieres comentar algo para que no sea un monólogo. Y bueno, Ladrón. Ladrón es para mí o sea, es una de mis películas favoritas de los 80. Me parece un peliculón. Uno de los primerísimos trabajos de Michael Mann, el que fuera productor de Corrupción en Miami y director de películas como Hit, con la que tiene mucho que ver. Es en mi opinión, uno de los mejores trabajos de James Caan en toda su carrera. Y está la maravillosa Tuesday Well, coprotagonista, que cualquier película donde sale Tuesday Well, mejor. Esto es una película absolutamente nihilista. Es una película terrible en ese aspecto. Es un peliculón a nivel cinematográfico, te engancha desde el primer momento, fotografía, edición, montaje, la música de Tangerine Dream es estupenda, pero es una película tremendamente nihilista. El personaje principal es un tipo que ha salido de la cárcel y que pretende ser alguien
que quiere hacer una cosa que no está muy admitida en la sociedad. Por mucho que nos digan que vivimos en una sociedad democrática y libre, él pretende ir por libre. No quiere trabajar para nadie, quiere ser su propio jefe y se lo pone muy difícil. Los jefes de la mafia y de los bajos fondos, porque es tan buen ladrón que quieren que casi le obligan a trabajar para él. Y él tiene claro lo mismo que el protagonista, uno de los protagonistas de Hit. En Hit dicen, eh, tienes que vivir una vida por la cual en 15 minutos puedas huir y puedas en 15 minutos coger todo lo que necesites y dejar tu vida atrás. Esa es la única manera de ser libre. Es un poco lo que opina James Caan. Él dice que en la cárcel sobrevivió rodeado de asesinos y criminales, porque él no es asesino, es ladrón, pero no ha hecho daño nunca a nadie. Sobrevivió gracias a que se convenció de que no le importaba nada, de que no necesitaba nada en este mundo. ¿De acuerdo? Entonces, esa actitud se transmitía, estos presos tan violentos la veían y veían que no podían atacarlo con violencia físicamente porque a él le daba ya igual todo, ¿no? Y esa es su actitud en la vida, hasta que se enamora. ¿De acuerdo? Y entonces se da cuenta de que lo tienen de nuevo cogido por los cataplines. Porque hay una mujer, hay un niño y hay una casa. Y hay cosas que mantener. Y, atención spoiler, silenciar el micro ahora mismo si no queréis que lo cuente. El tipo, al final, deja a la mujer, deja al niño, vuela a su casa por los aires y vuelve a ser libre de nuevo porque no le pueden quitar nada. Y como no le pueden quitar nada, no le pueden hacer daño. Brutal. Me parece una de las películas más nihilistas que se han hecho nunca. Aparte de ser una película hiper entretenida. No sé cómo lo ves tú, Iván. Sí, sí, opino igual, ¿eh? Lo que quería decir es que esto es como el Malas calles de Scorsese. Es una especie de, tú lo has dejado caer, un borrador de lo que estaba por venir por parte de Michael Mann. Sobre todo el tema de Heat o Collateral, ¿no? Con Tom Cruise y tal. Tiene ese toque de ciudad, de gángsters, de ladrones y a la vez divertido. Con ese toque que aunque no sepas quién dirige, te das cuenta de que es Michael Mann. Y ya digo, un borrador que mola mucho, pero ahí se notaba que había mucho por venir todavía. Ujú. Bueno, pues esas son las dos películas que yo propongo en este primer bloque de grandes autores. Y ahora le dejo la palabra a Iván, que es un poco la idea, que el invitado hable lo más posible. Es tu turno Vale, para estas pues dos nada, películas. vamos con Sangre Fácil y pues eso, un honor empezar comentando la peli de la primera película de los hermanos Cohen. Está dirigida por Joel Cohen, aunque el guion es de los dos hermanos, película de 1984, y la película se inspiró en los thrillers de los años 40 y 50. Este ya, a título personal, es un precedente del cine de Tarantino. Ese cine Ujú. como entretenido, pero lento, bien hecho, interesante, no sé, tiene un toque como de nunca visto, por así decir. Es el debut de los Coen, pero también de Francis McDormand, Ujú. que lo sonará el nombre, pero el que no, pues la protagonista de Fargo y otras tantas películas de los Coen y otras películas que no son de ellos. Y Que nominada este año por su nueva película Nomadland. Muy sí, recomendable. Mm. efectivamente. Aquí también debutaba, luego ya se casaría con uno de ellos y tal. Bueno, la sinopsis, os las cuento brevemente. El dueño de un bar sabe que su esposa es pues infiel, ¿no? Con otra persona y le encarga a un individuo que los asesine, que los mate. Pero este hombre le enseña unas fotografías como que los han matado y tal, pero la trama se empieza a enrevesar porque esto es un montaje, realmente no los ha matado. Le enseña unas fotos que son un montaje con sangre falsa, etcétera. Entonces aquí entra en juego, aparte de ser un homenaje a los thrillers antiguos, también es un homenaje al cine en general de Hitchcock. Por aquello que decía Hitchcock, que una cosa es hablar de un asesinato, pero ya a la hora de cometerlo, la cosa se complica más. Y eso yo creo que define un poco esta película, la de Sangre Fácil. Luego, por ejemplo, hay otra escena que yo creo que también define la película y sienta un precedente en el mundo de los Coen. El amante, como está vivo, quiere matar al esposo de Francis McDormand y es una escena en la que se podía haber resuelto en un minuto, pero los Ujú. Coen, no sé, la de minutos que emplean
en intentar matar al tío en una carretera con el tipo Fargo, ¿no? Que parece que vaya a llegar otro coche, Ujú. entierran a este individuo, realmente no está muerto, le dan con una pala, etcétera. Y aquí un poco es lo que decía, que esto debería ser rápido, pero esta agonía es no solo para la víctima, sino también para el espectador. Y yo creo que esto es un Ujú. poco lo que define lo que nos acompaña durante toda la película. Y Muy básicamente eso. bien. Y yo añadiría simplemente, porque lo que has comentado es una definición perfecta de la cinta, que imagino que en el año 84, cuando se hizo esta película, debía parecer hipermoderna, porque es una película que no tiene, rompe totalmente con el cine que se hacía en aquel momento, parece casi una película de los 90 ya, Mm. y la narrativa es totalmente absorbente, te mete desde el primer momento porque no sabes muy bien lo que está pasando ni las intenciones de los personajes. No solo trabaja muy bien eh, los hermanos Cohen y es interesante ver cómo son autores desde el principio, porque tú ves una película de los Cohen y sabes que es de los Cohen, pero eso es lógico que pase en la cuarta, quinta, sexta película, pero es que en la primera película ya estás viendo que es una película de los Cohen. Sí, efectivamente. Por eso decía que ese precedente de Tarantino, cuando vimos Reservoir Dogs o Pulp Fiction, te quedas sorprendido porque dices, nunca he visto nada igual. Me suena todo lo que estoy viendo, pero exactamente como está aquí, nunca lo he visto. Y los Cohen, a partir de ahí, enlazan una serie de películas redondas, Ujú, pero estuvieron a punto de patinar con la siguiente película suya, que no está dirigida por ellos, pero sí que es un guión de ellos, la de Crime Wave, ujú. que se llama en España Ola de Crímenes, Ola de Risas, que le dirigió su colega Sam Raimi, y esa película es floja, no sé si por la dirección de Raimi o no sé bien qué pasó ahí, y el guión era Ujú. de los Cohen, pero al menos no la dirigieron ellos, y a partir de ahí volvieron a remontar el vuelo, pero este inicio es brutal, Les vino bien no dirigirlas, porque así salió mal y efectivamente, se culpa más a Raimi que a los Cohen. el mochuelo fue para Raimi, efectivamente. Efectivamente. Y bueno, París, Texas, una cinta que no se olvida cuando se ve. Te puede gustar, no te puede gustar, pero olvidarse no se olvida. ¿Qué nos dices de París, Texas? Sí, París, Texas, igual, del año 84 también, y lo que tú dices, una película que marca. De Wim Wenders, para mí la más significativa de él, la mejor. También hizo otras como El amigo americano, por ejemplo, Relámpago sobre agua. Atención a la música, porque esta película es un conglomerado de actores, de música, de dirección, de colores, de todo. La música es de Ray Cooder, y aunque suene un poco absurdo, pero sonará por Documentos TV, que se aplicaba, pusieron esa música en Documentos TV era muy carismático. Efectivamente, ese sonidillo ahí que se repetía una y otra vez, que luego Ujú. cuando ves, porque cuando ves de mayor París, Texas, que nosotros no lo vimos en la época, dices, anda, la música de Documentos TV, ¿no? Y realmente la música de París, Texas. Palma de Oro en Cannes, ahí es nada. Y viene de un relato. El guión es de Ellen Kit Carson, según el relato de Sam Shepard. Entonces, si tenéis interés en leerlo, pues también es curioso. Es un poco ir un poquito más allá de la película. Y lo que decía, la película está basada principalmente en imágenes. Sobre todo la fuerza visual que tiene es con las imágenes. Como comentabas antes, Luis, de Amenaza en la sombra. Esta película me recuerda a la otra porque tiene esa fuerza en las escenas. El planteamiento, ojo, puede ser para todos los públicos, porque la película empieza con un individuo por el desierto que no habla, no dice palabra y nadie sabe quién es. Entonces lo encuentra su hermano y empieza a investigar. Ese planteamiento es curioso y hasta entretenido, pero luego poco a poco la película se va oscureciendo, se va haciendo una película sombría y la trama se va complicando, ya digo, endureciendo bastante. Entonces ya no llega a ser de todos los públicos sin salir nada escabroso en la película, pero simplemente en lo que es la trama, los sentimientos que provoca, ya se convierte en un cine para adultos directamente. Para mí el momento cumbre es cuando el protagonista, que es Harry Dean Stanton, que es un Ujú. actor secundario en muchas películas, pero que ha hecho una barbaridad de películas, también ha trabajado mucho con David Lynch, por ejemplo. Exacto, Roger Ebert, el famoso crítico del Chicago Sun-Times, uno de los grandes críticos de Estados Unidos, decía dos ¿Ah? cosas. Decía que no hay película mala con Harry Dean Stanton y que Harry Dean Stanton mejora cualquier película en la que él sale, ¿no? Recordaros a los que estáis escuchándonos y viéndonos que cuando Iván acabe de hablar de París, Texas, os daremos paso para que a través del chat votéis vuestra favorita de estas cuatro. A ver, continúa, Iván. Sí, luego ya simplemente quería destacar el momento cumbre de la película, que yo ya lo asocio al mundo del cómic y a otras cosas, ahora lo cuento brevemente.
es cuando el protagonista está hablando con una chica en un club a través de un cristal, ¿no? A través de una mampara. Ella no le puede ver a él, pero él sí que la ve a ella. Ella es su mujer, que ese es el Ujú. tema como fuerte, y es una conversación que dura sus 10-12 minutos, pero es brutal. O sea, estás totalmente pendiente de las cosas que se dicen, totalmente interesante. Y tiene ese toque, y a ella es un elemento personal mío, que me recuerda a ciertos cómics, ¿no? Los cómics de Frank Miller, que lo conoceréis a lo mejor por la película Sin City, ese toque Ujú. oscuro de cómic oscuro, cómic underground, lo veo reflejado en París, Texas. Y cuando hay esa mezcla en la cabeza, en mi cabeza todavía me gusta más la cosa. Y esta escena podría definir también la película. Que de hecho, una que vas a comentar tú, en la de Hardcore, también hay una escena muy parecida. Sí, Que está hablando George Scott con una chica también a través de un cristal en un ambiente como muy, en un club muy sórdido, etcétera. Y también recuerda esa peli. muy bien, pues gracias Iván por comentar estas dos películas y ahora os dejamos un momento a través del chat, los que queráis comentar cuál es vuestra película favorita de estas cuatro. Ayudarnos a elegir, si no tendremos que elegir Iba y Jon una. Por ahí Pascual dice Sangre Fácil, no sé si alguien más comenta alguna otra película. ¿Tú Iván te decantas por alguna? Yo, si tuviera que elegir, estaría entre Ladrón o París, Texas. Son las dos que más me gustan todas, ¿no? Pero París, Texas quizá más original, pero Ladrón, ya te digo, el precedente que sienta es brutal. Bueno, pues si me toca a mí hacer el voto de gracia para resolver, yo, entre las dos que has propuesto tú, me quedo con Ladrón. Perfecto, claro, sí. Pues Perfecto. finalista Ladrón en este primer grupo. Continuamos y ahora vamos a hablar de máxima tensión, thriller, suspense, películas de un género que tanto a Iván como a mí nos gustan bastante. Vamos a recordar algunas que se han quedado fuera, pero que podrían haber entrado, como son Life Force, Coma, Punto Límite Cero o El Síndrome de China. ¿Quieres comentar alguna de ellas, Iván, antes de pasar a las finalistas? Sí, las cuatro muy divertidas. Es más mi estilo Life Force, ese toque ahí como de serie B con zombies, marcianos. Y de esta película, que aquí se llamó Fuerza Vital, del Mm. director de La Matanza de Texas, y producida por la Canon, ¿no? Que eran como muy gamberros y tal, hacían películas como podían, de aquella manera y tal. Tengo yo una especie de obsesión con esta película y es que me gustaría que ocurriera una cosa que creo que nunca va a ocurrir, pero es que lo cogiera un director actual Ujú. y la película tal cual está cambiase cosas. Por ejemplo, la parte inicial, la idea es muy buena en el espacio con vampiros, pero tal y como está hecho es un poco ridículo. Pero enfocado de otra manera, dándole otros efectos, sería genial, pero manteniendo el metraje de la película. Y toda la parte final, en 2 minutos te cuenta una situación zombie final con una ciudad devastada, y en lugar de 2 minutos, te la podrían contar en 15 minutos con zombies por la ciudad, etcétera. Es una película que manteniendo el metraje y metiéndole más imágenes, es como una película a mejorar, pero muy recomendable. Eso es muy cinéfilo lo que comentas, ¿no? Los cinéfilos siempre hay películas que nos gustan, pero decimos, "Uf, con estos dos detalles se podría mejorar, ¿no? Se podría Efectivamente. mejorar". Y aparte, otro elemento que has comentado es que otra tendencia de esta época es que las películas suelen durar a veces menos de lo que necesitaría. No se alargan innecesariamente, sino al revés. A veces dice, me falta un poquito de metraje, ¿no? Sí, sí. Yo creo quizá por el pase de los cines, ¿no? Y querían esa hora y media, hora 40 para Claro. meter más pases. Le pasó a Brasil, a Terry Gilliam con Brasil, que el productor Arnold Milchan tuvo muchos problemas con él porque él quería hacer una película de 2:20, 2:30 y le dijo recorta, recorta, recorta. Y al final Gilliam le dijo, haz la película de 15 minutos y así haces 90 pases todos los días. O sea que al Claro. final es un poco el tema del tiempo. Claro, y eso muestra que en aquella época los exhibidores, las salas de cine tenían el poder porque era donde se veían las películas, había poco vídeo y poca televisión, y ahí era donde se veían las películas. Punto Límite Cero es una película también visualmente maravillosa, toda rodada por zonas desérticas, es una película casi sin diálogos, y luego Coma y El Síndrome de China son dos películas realmente súper intrigantes y que te tienen cogido desde el minuto uno. Yo la recomiendo muchísimo. Una Coma en el ambiente médico y otra en el ambiente del tema de los accidentes nucleares. ¿Vale? Pero vamos a las que hemos elegido como las finalistas de este máxima tensión.
Tenemos nada más y nada menos que las dos que he elegido yo, Testigo Silencioso y El Ojo de la Aguja. Y Iván ha elegido Al final de la escalera, obra maestra absoluta del terror, y Impacto, cinta maravillosa de Brian De Palma, que podríamos haber puesto en grandes autores, pero que la hemos puesto en el tema de máxima tensión. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve para darle más tiempo a Iván. Testigo Silencioso es una película muy desconocida y muy recomendable. Está basada en una novela nórdica, ya en los años 60 y 70. El thriller nórdico de novela pegaba mucho. Hay otra película interpretada por Walter Matthau que se llama San Francisco, Ciudad Desnuda, que también está basada en un éxito de la novela policíaca nórdica. Y está interpretada por Elliot Gould, un actor típico de los 70. Para muchos, ¿no? Para las generaciones más jóvenes, el padre de Ross, ¿no? Creo que es el padre de Ross en Friends, ¿puede ser? Eh, Siempre me lío con eso. Y Christopher Plummer, el famoso actor recientemente fallecido y que hace de un malvado terrible con un punto inquietante y además, de confusión sexual. No sabes muy bien cuál es su tendencia, ¿no? Eh, Cuál es su elección sexual. Y es una película que tiene una estructura narrativa muy curiosa. Eh, Elliot Gould es un empleado de banca que se da cuenta de que va a haber un atraco en su banco. Y entonces aprovecha la situación para, cuando llega el ladrón, darle un dinero, ¿de acuerdo? Pero quedarse él gran parte del mismo y culpar al ladrón, ¿no? A partir de ahí empieza un maravilloso juego del gato y el ratón, en el que Elliot Gould intenta engañar al otro personaje, pero el otro personaje se las sabe todas. Y bueno, tiene escenas muy impactantes, como una que ocurre en un acuario, otra que ocurre también en una obra en construcción. Y yo quería también comentar que el guión es de Curtis Hanson, uno de los primeros guiones. Estuvo a punto de dirigir él, pero todavía no confiaban demasiado en él. Curtis Hanson es el director de Los Ángeles de L.A. Confidential, de Wonder Boys, La mano que mece la cuna, ¿de acuerdo? 9 millas, no, 8 millas, perdón. Eh, y se nota ya su toque. No sé qué hay de la novela en la historia y qué hay del tipo de guión, pero funciona muy bien esa intriga. Esta película se estrenó de mala manera en España, en programas dobles. Por ejemplo, en Alicante se estrenó en el Cine Rialto, el famoso cine de la calle Sevilla de programa doble. Y es muy, muy recomendable, muy desconocida. Es una cinta muy sórdida que refleja un poco los ambientes de las saunas de prostitución de la época. También las relaciones amorosas que tiene el personaje de Elliot Gould son inquietantes. Y no quiero hablar más de ella porque es una cinta con bastantes sorpresas de guión y no quiero chafaros esta historia. Y también, hiper recomendable, si no la habéis visto, es El Ojo de la Aguja, con de nuevo mi maravilloso Donald Sutherland. Es una película modélica de espías, basada en una novela de Ken Follett, y que nos habla de un espía alemán que está investigando cómo pretenden los aliados invadir la Europa continental, y los aliados están haciendo un engaño para el posible espionaje, haciéndoles creer que van a atacar por aire con aviones, pero pasa que este espía descubre que esos aviones son de cartón y que es una distracción para que no se den cuenta que va a ser un desembarco por mar, ¿no? La película es una pequeña obra maestra del asunto evidente de lo que hablamos siempre, de esas pequeñas obras de cámara en la que dos, tres personajes están encerrados en un pequeño espacio, que en este caso es una casa familiar de una familia en la costa británica, y cómo Donald Sutherland tiene que ir usando sus dotes de espía para conseguir sus objetivos y llegar a poder enviar el mensaje
del engaño que preparan los aliados. Una cinta que te engancha desde el primer momento y no te suelta, con ese momento, este elemento perfecto que tenía el cine de la época de que se usaban los valores de producción generosos en todos los aspectos para contar historias muy sólidas y el, el toque de la dirección de Richard Marquand, que es el director de Retorno del Jedi. ¿De acuerdo? Para que lo ubiquéis. Me están comentando, por eso estaba así un poco pendiente también, de que es posible que no se pueda escribir en el chat conjunto, en el chat para todos, no lo sé. Pero sí que hay algunos mensajes que sí que, por ejemplo, el de Pascual sí que ha sido recibido por todos, no lo sé. Susana, si nos puedes decir algo por chat, estaría bien que nos comentaras si se puede comentar, si los asistentes pueden comentar por el chat o no. Le doy el paso a Iván para que nos comente sus dos películas. Vale, pues vamos con El final de la escalera de 1980 de Peter Medak, uno de estos directores que, bueno, siempre ha estado un poco ahí. Luego llegó a hacer una de las partes de Especies, de Species, la película esta, pero con El final de la escalera yo creo que lo bordó, ¿no? Es como un poco el Russell Mulcahy con Los Inmortales y tal. 109 minutos, lo que decías tú también de la duración, esta película también coincide. El título es curioso, pues este de Changeling, a mí siempre me ha hecho un poco de gracia, que parece que uno lo traduzca como el canguelo, ¿no? Como el canguelo Sí. y tal, que da esta película que no tiene nada que ver. Y la traducción no está clara, pero sería algo así como el otro niño o algo parecido. Aquí podemos entrar en los títulos que se traducen en España, así un poco al libre albedrío, pero que luego a veces están mejor. A mí el título me gusta mucho, lo del final de la escalera me gustó. Es como el Diablo sobre ruedas de Spielberg, me gusta casi más ese título que Duel, ¿no? Que el título original. Bueno, aparte, el director Peter Medak, pero el guión de William Gray y Diana Maddox. Luego, George C. Scott, que como lo conocéis por Patton y por otras tantas películas, pero sobre todo por Patton, pues está aquí de protagonista y creo que luego también vamos a hablar de George Scott otra vez. Creo que está espectacular en el papel. A lo mejor me paso, pero yo lo hubiera nominado al Oscar. Ese papel de hombre mayor, hombre normal, pero que se ve en una situación que le sobrepasa, pero el tío intenta siempre mantener la compostura y es un poco, si la película es sobrenatural, él aporta un poco la lógica, ¿no? Dentro de la película. Y el carisma que le da al personaje me gusta mucho. Os cuento la sinopsis. Él es un compositor de música de renombre que en un accidente perderá a su mujer y a su hija. Entonces, para intentar evadir aquí el tema, acepta un puesto de profesor en Seattle y a su vez empieza allí a vivir en una casa bastante grande, ¿no? Y ya cuando el hombre está allí, pues ya sabes que va a ocurrir algo. Esos algo son fenómenos sobrenaturales provocados, y hasta ahí puedo leer, por un niño asesinado en esa casa que quiere indicar dónde está enterrado. Y entonces se lo hace ver a este hombre de manera un poco truculenta. Y están muy conseguido todos los planos, el terror, la música. Yo creo que es una de las desconocidas de la época, entre comillas. Me refiero que está fuera de esa trilogía del terror formada por El Exorcista, La Profecía y El Resplandor. Yo creo que aquí tenía que ser una cuadrología incluyendo El final de la escalera, que realmente no es así, pero en mi opinión debería ser la cuarta película de este saco que comento. Y para terminar con esta peli, destacar la sesión de espiritismo, que hemos visto sesiones de espiritismo en otras películas, pero para mí esta es la mejor que hay, con una mujer mayor en trance, con un lápiz, apuntando en una hoja y tal, unos datos que escucha ahí de un niño, etcétera, y esa escena es espectacular. La sesión de espiritismo de lo mejor de la película. Pues muy brevemente comentar, por un lado, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo y a lo mejor es una herejía, pero yo creo que esta película está a la altura de esa famosa trilogía del terror de los 70. Para mí Sí, sí, está a la totalmente altura. de acuerdo, sí. Para los que lo habéis visto, solamente deciros la escena de la pelotita, es inolvidable. Y cuando queremos explicar qué es crear una atmósfera en una película, yo creo que este es el ejemplo perfecto. Es una película que tiene una atmósfera increíble, desde la escena inicial del accidente familiar en la nieve, que ya te deja roto, ¿de acuerdo?
Y lo que más me gusta a mí de la película, que aunque es una película con componente sobrenatural, el origen de ese trauma es un origen que tiene que ver con la avaricia y la crítica a esa avaricia, ¿no? O sea, el origen no es un fantasma que actúa así porque sí, sino que hay un elemento de crítica a la avaricia. Eso me gustó mucho. Impacto, Iván. Vale, pues vamos con Impacto. 108 minutos, seguimos en el tema del metraje. 1981, dirigida y guionizada por Brian De Palma. Tenemos a un John Travolta de protagonista, ya en su versión, no sabía cómo llamarlo, me he puesto aquí una chuletilla normal, quiero decir que no sale ni bailando, ni de tal, hace de persona normal y corriente, lo cual me parece perfecto. Y dejando un poquito Que atrás, consideres a los que bailan no normales, pero bueno, está gracioso. es esa mezcla entre baile y Travolta, ¿no? Que Sí, tenemos en mente como gris y tal, y aquí es como otra cosa, ¿no? sí. Y por eso no sabía cómo describirlo, pero creo que Fuera todos, del musical, fuera del musical. efectivamente. En cuanto a la sinopsis, en principio todo empieza con un accidente de tráfico. Un accidente de tráfico tal cual, que parece que no vaya a ocurrir nada, pero hay muchísimos factores en la escena. Hay un John Travolta como técnico de sonido haciendo pruebas de sonido que capta y que ve este accidente. En el accidente está el futuro presidente de los Estados Unidos con una chica de dudoso origen. Este político muere y la chica sí que sale ilesa. Este es un poco el planteamiento de Impacto. Y a partir de ahí todo se empieza a enrevesar. Con el sonido que tiene él, aparece un individuo que parece que haya disparado a este coche para el tema del accidente y todo se empieza a complicar muy a lo Hitchcock, que es un poco el referente que tenía Brian De Palma, ¿no? Un poco la cruz que siempre ha llevado Brian De Palma, que le han dicho que se parece mucho a Hitchcock. Y yo creo que simplemente son como homenajes o que quiere hacer películas interesantes a nivel hacer Hitchcock y ya está. Pero yo creo que esta película es una mezcla de otras dos que no tienen nada que ver con Hitchcock. Y una es Blow Up de Antonioni, donde el tema de la fotografía es muy importante, al igual que en esta película, la imagen es importante, ya que en Blow Up la fotografía registraba un crimen, al igual que pasa aquí. Y el sonido también registra el crimen y el sonido de un estallido cuando disparan contra el coche. Y eso es una referencia a la conversación de Francis Ford Coppola. Yo creo que esas dos películas de alguna manera convergen en esta. Atención también a los actores que nos presenta De Palma. La imagen de Travolta, que ya lo hemos comentado, está John Lithgow, que a lo mejor no sabéis quién es, pero seguro que os suena. Lo hemos visto como padre de Footloose, de Kevin Bacon, en una de sus actuaciones favoritas mías, en la de Los límites de la realidad. Es el personaje que está en el avión y ven en la del avión un bicharraco y nadie le cree, el hombre está ahí desesperado. Y ha hecho muchas más, sale en Ricochet, en Bigfoot y los Henderson, y es el padre de Matthew McConaughey en Interestelar. Nancy Allen también aparece, que fue conocida por la trilogía de Robocop. Y Dennis Franz, también un actor muy interesante, que salía en Canción Triste de Hill Street y en American Buffalo, junto a Dustin Hoffman, entre otros. Y eso es todo, Luis. Pues muy bien, recordar que, como has dicho, es una película que tiene mucho que ver con Blow Up de Antonioni, que es una película que os recomiendo que veáis sin lugar a dudas. Para empezar, es un paseo por el Londres de la época y además es un uso maravilloso de la fotografía como componente de thriller, de intriga. Y comentar también que la película, el hecho de ese accidente que es el detonante de la trama fue bastante polémico en la época porque muchos decían que recordaba el accidente que tuvo Ted Kennedy, el último de los Kennedy, en el que en ese caso él sobrevivió, la chica que le acompañaba, que se comentaba que podía ser su amante, murió y él por pánico huyó del escenario de la situación. Y siempre se comentó que Brian De Palma hacía mención a ese accidente, haciendo justicia poética, porque en su película la que se salva es la chica, aunque entra entonces en peligro, ¿no? Entonces, una película magnífica de Brian De Palma. Y ahora, a los que estáis por ahí, que sois algunos, os damos es el momento para que elijáis de estas cuatro cuál queréis que pase a la final, cuál es vuestra favorita de estas cuatro. Si no lo hacéis, nos tocará hacerlo a Iván y a mí, como os digo, como amenaza. ¿Queréis comentar alguno de vosotros la película que elegís como favorita?
Al final de la escalera, al final de la escalera. Impacto. Bueno, pues al final de la escalera nos parece una buena elección, ¿no, Iván? Sí, yo creo que sí, más que nada por estar un poquito fuera, ¿no? De ese saco de Resplandor y tal, parece que no esté entre ellas, pero para ti, para mí sí, sí que lo está. Vale. Está la cosa con impacto también, pero bueno. Eh, lo dejamos en la final de la escalera. Yo lo veo bien porque, por ejemplo, De Palma ya está bastante reconocido, ¿no? Por otras tantas películas, al margen de Impacto, que sí que estaba bien mencionarla aquí. Estamos eligiendo películas un poquito menos conocidas, que creo que interesa más a los asistentes. Y pasamos al último bloque, que son las calles peligrosas tan típicas de los años 70 y 80. Incluso hubo una película española con Pepe Sacristán que se llamaba Miedo a salir de casa, para hablar un poco de los que vivimos aquella época. Lo recordamos, de verdad, Iván, era raro el fin de semana que no tenías algún incidente de este tipo. Efectivamente, que si te atracaban, que si habías visto un yonki, siempre había alguna historieta. Sí, tenemos siempre aventuras que contar el lunes en clase. Se nos quedan a las puertas El campo de cebollas, Un investigador insólito, Doble cuerpo y American Gigolo. ¿Quieres comentar algo de alguna de estas películas? Sí, rápidamente Doble Cuerpo, que también es de Palma, una película interesante, curiosa, de final un poquito ahí a lo Night Shyamalan, recomendable para que no la haya visto, le va a sorprender. Y American Gigolo, que aunque no la comentemos aquí, también el toque ese de Shredder, ¿no? Un poquito de entretenido, pero bajos fondos. Pero como vas a comentar la de Sin Aliento, pues hay un poco también similar, ¿no? También tenemos a Richard Gere ahí que Claro. para tocar el tema. Tenemos a Richard Gere sin aliento y tenemos a Paul Rader en Hardcore. Entonces, Es verdad. lo cubrimos. El campo de cebollas simplemente es una película de Harold Decker, que fue un director que hizo mucho cine en los 80 y 90. Es una película muy intensa sobre pues lo que viven los policías, ¿no? El día a día y el estar al borde de la muerte por un criminal y cómo ese trauma te marca, ¿no? Y luego Un investigador insólito es una cinta con Richard Dreyfuss que a mí me gusta especialmente. Es muy poco conocida, pero si la podéis encontrar os la recomiendo. Es un detective que en los años 60 fue un tipo contracultural que participó en las manifestaciones universitarias, pero que ahora es un tipo desencantado que solo quiere ganar dinero con su trabajo de investigador, pero como suele ocurrir, se encuentra con un caso que le vuelve un poco a despertar la conciencia, ¿no? Una película muy recomendable, especialmente si os gusta Richard Dreyfuss tanto como a mí, imprescindible. Pero nuestras finalistas son nada más y nada menos que Driver, The Warriors, que las dos las va a comentar Iván, y yo comentaré Hardcore y Vivir sin aliento. Adelante, cuando quieras, con Driver y con Vale, The pues Warriors. ambas, Driver y The Warriors del señor Walter Hill. La primera, Driver, me gusta comentarla porque es una película también como un poco defiende lo que estamos viendo hoy, ¿no? Ese cine desconocido que dices, ¿por qué es desconocido? Si eso está genial, ¿no? Película de 1978. El guión fue del propio Walter Hill, con Ryan O'Neill, que estaba en pleno apogeo del hombre, y Bruce Dern, que por el nombre os puede sonar o no, pero la cara seguro que os suena. Aparte de ser el padre de Laura Dern, lo habréis visto ya de mayorcete en Los Ocho Odiosos de Tarantino, en Nebraska y un poquito antes en No matarás al vecino, que yo sé que es una película que siempre recomiendo ver de vez en cuando porque es muy divertida, de Joe Dante, etcétera, que podría marcar un poquito el final de estos años 80. Curiosidades de Driver. Los personajes no tienen nombre. Ni Ujú. el malo, ni el policía, ni nada. Es una película donde los personajes no tienen nombre. Y este tipo de cosas que no se suele ver en el cine, ni antes ni después, me llama mucho la atención. El- si le echamos un poquito de imaginación, siento mencionar tanto Tarantino, pero es que este cine me recuerda mucho a él. Es como si Tarantino hubiera hecho una película en los años 70. No tengo ni idea si le Ujú. gusta a Tarantino o no, pero creo que seguro que alucina con ese tipo de cine de matones, callejeros, etcétera. La más desconocida de Walter Hill y para mí de las más interesantes. La trama es muy sencilla. Un individuo roba vehículos porque le contratan para cuando dan un golpe otros ladrones, él se los lleva, ¿no? Los saca del lugar conduciendo con una pericia brutal. La trama es esa. Y hay un policía duro, un tipo duro que es Bruce Dern, que lo persigue hasta el fin de los tiempos, ¿no? Es un poco su obsesión. Puede recordar a Bullitt de Steve McQueen en algunas secuencias,
También hay que decir que Walter Hill fue ayudante de dirección en Bullitt y en Ujú. otras puede recordar también a La Huida, ambas de Steve McQueen, porque el guión de La Huida también es de Walter Hill. Y por mi parte, de Driver, simplemente eso. Muy bien, es que estaba en multitarea porque estaba escuchándote y contestando a uno de los asistentes por privado. O sea que, pero a mí Driver es una película muy seca, muy parece casi lo que se llamaba el polar francés, ¿no? El cine tipo Le Samouraï, la película aquella de, no sé si la has visto, del silencio de un hombre, de Alain Delon, el cine policíaco francés que se llama Polar, que seguro que si no lo has visto te encantaría. No la Me he visto, no recuerda la he mucho ese visto. cine. Pues tienes que ver El silencio de un, bueno, tenéis que ver El silencio de un hombre con Alain Delon. Es Ujú. lo que se llama el polar francés, que es el cine negro francés súper frío, con los personajes que son como arquetipos, ¿no? Y muy bien, y The Warriors es una película que me encanta especialmente. Te la he dejado a ti por generosidad, Iván. Te lo agradezco. También emblemática, una película de cine de culto. 1979 viene de una novela también del mismo nombre de un tal Sol Yurik, que Walter Hill no tenía muy claro si le iban a dejar adaptar esto. El guion es de Walter Hill y de David Saber. La sinopsis. Matan al líder de una pandilla neoyorquina, y acusan a los Warriors. Es una reunión de pandillas donde matan a uno y señalan a los Warriors que ellos son los culpables de haber matado a un super líder, a un gurú de las pandillas cuando ellos no han hecho nada. El tema está en que tienen que volver del Bronx a Coney Island, atravesando todo Manhattan, y según van avanzando se van enfrentando a numerosas pandillas. Para mí la película es como un videojuego que se hizo cuando aún no existían los videojuegos, pero es un poco esa dinámica. La peli tuvo un videojuego para PlayStation en 2005, pero creó ese precedente, ¿no? De avanzo y me encuentro con un monstruo final o con unos pandilleros. Y la fórmula funcionó a la perfección. Actores desconocidos, no hay aquí grandes actores, ni ninguno pasó a la historia, siempre entre comillas, pero no hay grandes actores, pero todos lo hacen genial. El, por la estética y el ritmo, el film, ya digo, parecía un videojuego y fue algo que no estaba muy visto en la época. Ahora Warriors te puede gustar o no gustar, pero en la época nadie había visto algo similar. Gente, pandillas con su atrezzo y tal por las calles. Era una película como no vista antes. Se había dejado ver algo en las películas de Harry el Sucio, de gentucilla, de pintillas y tal, pero poco más. Luego también se estrenó el 9 de febrero de 1979. Por miedo un poco a la repercusión y lo que contaba la película, peleas en las calles y tal, no se hizo excesiva publicidad de la misma. Y solamente se estrenó en 670 cines, sin campaña promocional. Pero aún así recaudó 3,5 millones de dólares en el primer fin de semana. Pasó directamente a ser película de culto por la estética de los personajes. Y luego, un dato curioso es que causó muchos disturbios sin quererlo. ¿Por qué? Porque estas películas iban a verla las pandillas callejeras y entonces se encontraban en el cine. En el cine había una banda por un lado y otra banda por otra. Y entonces se encontraban y alentadas por la película, acababa eso en una batalla campal. Pues muchas gracias, Iván. Comentar que esta película para mí es el ejemplo paradigmático de película que se hizo gracias a este periodo que estamos comentando, donde los estudios estaban abiertos a poner dinero, porque esta película también requiere un presupuesto, en proyectos tan marcianos como este. O sea, yo ahora no me imagino a Paramount haciendo una película como esta. O sea, con lo novedosa que es Warriors en el 79. Es importante. A mí es una cinta que, como tú bien dices, al final es una forma, sigue la estructura de saltar pantallas de un videojuego, Sí, sí, efectivamente. totalmente. Pero en el año 78-79. Ahí Eh, está. podría haber salido muy mal la película, porque roza lo absurdo, lo ridículo, pero es maravillosa. Si no la habéis visto, The Warriors es una peli imprescindible. Bueno, y brevemente he comentado las dos películas que he elegido yo en este bloque. Por un lado está Hardcore, Un mundo oculto. Es una película escrita y dirigida por Paul Rudd, que es el guionista de Taxi Driver, ¿de acuerdo? De nuevo con George Scott, un actor que se recicló muy bien en los 70. Es una película, de nuevo, muy atmosférica, donde por un lado se palpa todo el tiempo el frío de Pensilvania, donde empieza la película, y el calor de la costa oeste. Y Paul Rudd habla de algo que conoce muy bien,
que es el ambiente luterano de los seguidores de esta vertiente de la religión cristiana, que es muy estricta. De hecho, Paul Rudd no vio ninguna película hasta que fue mayor de edad porque sus padres muy estrictos les parecía que el cine era algo del demonio. Entonces, hasta que fue mayor de edad no vio cine y cuando vio cine se maravilló y se convirtió en guionista y luego director. Y esta película es el tormento de un padre muy estricto que bloquea tanto la libertad de su hija que la hija acaba huyendo de casa y en esa huida pues acaba atrapada por las redes de la trata de blancas y la prostitución y el cine porno, ¿no? A mí me recuerda un poco a una película un poco posterior que es Missing, Desaparecido con Jack Lemmon, en la que un padre redescubre a su, en este caso, en esta película una hija, en la de Missing un hijo, ¿de acuerdo? Que se da cuenta de que esa incomprensión ha llevado a que su hijo o hija se meta en ambientes que, que son peligrosos, ¿no? Toda la película, toda la parte de Los Ángeles es terrible. Empatizas mucho con un tipo que no te cae muy bien porque es un fundamentalista religioso, pero empatizas por el sufrimiento de ver cómo su hija ha caído en las redes de esos seres tan despreciables, ¿no? Eh, Además, tiene un diálogo de unos 3 minutos en los que él reflexiona sobre cómo le ha influido en su vida su fe luterana, ¿no? Para bien y para mal. Es una cinta que, de nuevo, veo inconcebible que se hiciera hoy en día, porque es durísima y al mismo tiempo eh, muy, muy entretenida, que parece que ahora eso es imposible, ¿no? O sea, si una película es muy dura, tiene que ser un poco rollo, y si es muy divertida, tiene que ser muy simple, ¿no? Pues en esta época había películas muy divertidas y muy intensas, ¿no? Entonces, muy recomendable. Y luego, Vivir sin aliento la he traído aquí porque es una cinta que no sé si tú has visto, Iván, Sí, sí, sí que la he visto. que también tiene un punto muy cómic la Sí. película. Está Por dirigida Silver por Surfer habla mucho de Estela Plateada y tal en el personaje. Exacto, se enamora mucho a Estela Plateada. Y yo creo que esta película, que a mí me parece una cinta de una magia y una poesía visual increíble. Hay varias escenas. Hay una escena en la que la protagonista está esperando a que venga Richard Gere con el coche, con la música, el viento en los árboles, que me parece que podría estar perfectamente en una película japonesa de Ozu, o sea, increíble. Pero esta película tuvo un gran problema y yo, si hubiera sido el productor o el director, lo hubiera obviado, que es que se vendió o se informó de que era un remake de la película Al final de la escapada de Jean-Luc Godard. ¿De acuerdo? En realidad se parece muy poco, simplemente la base del argumento. A mí, personalmente, de nuevo un sacrilegio cinematográfico, me prefiero mil veces Vivir sin aliento que Al final de la escapada. Al final de la escapada me parece una película fundamental que cambió el cine, pero si me tengo que elegir cuál de las dos me pongo Vivir sin aliento sin pensarlo. Porque es una película muy disfrutable, con una estética muy lograda y que habla de las consecuencias extremas del amor loco. ¿De acuerdo? De esa pasión. La película está llena de pasión amorosa y sexual. El sexo se huele en la película, se nota, se siente. Hay escenas sexuales que no son muy explícitas, pero que son muy ardientes, ¿no? Y que creo que reflejan muy bien esa pasión entre estos dos personajes que al final buscan cosas diferentes. Él busca vivir a tope y ella solo quiere hacer una excursión a su mundo, pero luego quiere tener una vida burguesa, ¿no? Que es defendible totalmente. No, no me parece que la película critique al personaje femenino, simplemente muestra dos personas que se encuentran, que tienen una conexión sexual brutal, pero que buscan cosas diferentes. Si no la habéis visto, la recomiendo. Richard Gere hace lo que puede, nunca ha sido un gran actor, aunque me parece que es el típico ejemplo de actor mediocre, pero que es una presencia cinematográfica brutal, que llena la pantalla siempre que sale. Y deciros eso, que os olvidéis un poco de que tiene algo que ver con el final de la escapada y que os centréis en disfrutar de una cinta que no sé si a Iván le gusta o no le gusta. Sí, a mí me gusta, me parece como muy, muy curiosa y sin desvelar el final, que al final mola mucho, digamos que el final recuerda a una película de Paul Newman y Robert Redford, ¿no? Que acaba un poco así de aquella manera y tal, y el final también muy, muy molón. Quería comentar alguna cosa también breve de Hardcore, Luis, si Sí, te parece. claro, claro. Quería decirte que hay una especie de remake encubierto, la de 8 milímetros, Asesinato en 8 Sí, milímetros de Nicolas Cage,
y que a la gente le encanta esa película y que a mí me parece bien, pero cuando has visto Hardcore, la de 8 milímetros te da un poco igual, como que Hardcore dices, esto es lo que me gusta mucho más Hardcore, ¿no? Luego Ujú. también sale Peter Boyle, también actorazo, haciendo de detective. Y cuando vi la película vi que después se novelizó, se hizo una novela de la misma del hermano, del Paul Schrader, Ujú. y yo la conseguí, me costó encontrarla y tal, pero la conseguí. Y si alguien se puede hacer con ella, es muy recomendable. La novela es como muy divertida, amplía un poquito la película y igual, aunque hayas visto la película, te metes de lleno en ella. Y es eso, mencionar la novela que también está muy bien. Hay que decir que Iván es un gran defensor y yo le apoyo en la novelización de películas porque amplían, si te ha gustado una película es como una extensión del universo. Efectivamente. Y decir una cosa que acaba de comentar Iván, no sé si consciente o inconscientemente, que es el hecho de que en esa época se hacían películas con temas tan terribles como los del hardcore a las que puedes llamar divertidas. Sí, sí, es curioso, pero sí, sí. Ujú. Entonces, bueno, tenemos Driver, tenemos Warriors, tenemos Hardcore y tenemos Vivir sin aliento. ¿Alguien se lanza a elegir su favorita de las? Creo que sé la que va a salir, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen las personas que todavía estén por ahí aguantándonos. ¿Cuál es vuestra favorita de las cuatro? Por ahí se ve la de Warriors, por ahí. Sí, es verdad que tengo que bajar el Warrior, perfecto. Pues sí, pues tenemos las tres finalistas, que son Ladrón al final de la escalera y Warriors. Ahora vamos a salir de la presentación, a ver si me deja, para ver las tres finalistas, ¿vale? Creo que ya están. Bueno, y ahora nos toca, de estas tres finalistas, Ladrón al final de la escalera y de Warriors, ¿cuál es vuestra favorita de estas tres? Por ahí dicen de Warriors, final de la escalera, de Warriors, Ladrón, va a estar complicado, ¿eh? Hay un poco de todo. Hay un Es poco de que, todo. claro, Ladrón es muy buena. Al final de la escalera también merece ese reconocimiento, pero quizá la más representativa pueda ser Warriors, de ese cine como de segunda fila que está ahí debajo, pero que mola mucho y es un cine nunca hecho hasta la fecha así, no había como películas parecidas. Pues sí, Pero, yo, en mi opinión, yo creo que cualquiera de las tres son peliculones impresionantes, pero nos vamos a quedar con The Warriors. quizá ¿De la más acuerdo? de culto de las tres, no sé. Sí, pero vamos, yo creo que cualquiera de las 12 que hemos comentado son películas que podéis empezar a ver este fin de semana porque creo que nos van a defraudar. Por lo menos es nuestra intención, ¿eh? Que recomendaros películas que os gusten, ¿no? Bueno, pues voy a ver si puedo salir, que ahora no me deja, pero a ver si puedo el ordenador. Está ahora un poquito ahora. Bueno, ya está la ganadora. Estamos aquí sobre la marcha. La ganadora es de Warriors, ¿de acuerdo? Que creo que es una muy digna ganadora. Y bueno, no sé, por nuestra parte, nada más. Darle las gracias a Iván. No sé si quieres comentar algo o si alguno de los que nos están siguiendo quiere comentar algo más. ¿Queréis comentar algo? ¿Alguna película que de este periodo y de este tipo de cine que penséis que se nos ha quedado sin nombrar? ¿O estáis más o menos de acuerdo? Sí que es verdad que es difícil, ¿eh? Es difícil el seleccionar de todo lo que hay unas cuantas, ¿no? Y como que parece que nos dejamos ahí muchas, es complicado. Y luego llegar a una que lo hemos conseguido, creo que es más difícil todavía. Me hicimos una lista de casi 40 películas al principio y al final fuimos poco a poco eligiendo, pero la idea, bueno, como siempre, más allá de elegir una película, que creo que esta vez está muy bien elegida y representa mucho este cine, como dice Iván, lo importante es aprovechar para recomendaros esas películas. Y recordaros el próximo evento online, que será el próximo martes 30 de marzo, a las 7:30 también, en este caso con nuestra compañera de Asociación I más Joven, Flavia Bernardes, hablando de este periodo, pero con películas más de tono cotidiano. ¿De acuerdo? Aquí hemos visto más la parte más gamberra, la parte más cafre, y ahora vamos más a las películas más
de tono cotidiano, dramas humanos, que también creo que es un periodo muy rico. Pues, Iván Escoda, muchísimas gracias por la charla, por tus comentarios y por acompañarnos. Hasta la próxima, Iván. Nada, igualmente, gracias a vosotros. Y son charlas necesarias, ¿no? Que con estas cosas no puedes hablar de todo el mundo. Y da gusto poder hablar de lo que a uno le gusta y descubrir estas pelis, tanto para nosotros otra vez como para la gente. Pues muy bien, muchas gracias, Iván, y muchísimas gracias a todos los que habéis estado participando en la charla, escuchándola y añadiendo vuestros comentarios y vuestras selecciones. Y os esperamos el próximo martes. Muchísimas gracias a todos y a todas y un abrazo. Hasta luego. Adiós.